Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Hola, buenas tardes. Hace 50 años, exactamente 50 años, la historia de un boxeador al que daban hostias como panes, pero que siempre conseguía levantarse, se convirtió no solo en un taquillazo de cine, que también, sino en símbolo del sufrimiento y la resistencia a toda costa. Hoy me he acordado de esa película de Rocky, de hecho esto que suena es el tema central de su banda sonora, legendario Eye of the Tiger. Me he acordado viendo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, pero me he acordado sobre todo por lo que escribía el otro día Iván Redondo en La Vanguardia. Decía, el que fuera su director en el gabinete de presidencia de la Moncloa, decía que Pedro Sánchez podría verse favorecido por el efecto Rocky Balboa, que es eso que ocurría en la película cuando Sylvester Stallone estaba ya sangrando, tumefacto, hundido en la miseria, pero de repente sonaba una música en la pantalla, los espectadores se ponían automáticamente de su parte y le animaban hasta que conseguía la victoria. Claro, eso era ficción, eso es una peli. Y no sé yo si puede ser trasladable a la vida real o a la política en este caso. Es verdad, como escribía el propio Iván Redondo, que el proceso de deshumanización que ha sufrido Pedro Sánchez, al margen de opiniones sobre lo que hace bien, mal o regular, ese proceso tendrá que estudiarse en las universidades porque no tiene precedentes, es y ha sido tremendo, por tierra, mar y aire. El ejemplo del otro día, del portero del Sabadell, que al celebrar el ascenso invitó a los seguidores del equipo a cantar Pedro Sánchez, hijo de puta, es la última confirmación de que existe un partido en España que acumula muchísimos votos, que es el PA, el partido anti-Sánchez. Ahora bien, que el hoy presidente haya visto cómo le caían 24 años de cárcel a quien fuera su mano derecha, que el que le sustituyó también esté acusado de corrupción, por no hablar de cómo acaba lo de Zapatero, hoy con novedades, lo de Leire, bueno, todo eso también forma parte del guión de esta película, o sea que... Pero bueno, si alguien esperaba que hoy Sánchez mostrase en el Congreso algún signo de debilidad, como de rajar la toalla me rindo, no, yo creo que la causa no va por ahí y ya veremos cómo termina. Marta Delgado, Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Radio Mallorca, Matías Valles, buenas tardes. Buenas tardes, Carles. Matías, que es buen cinéfilo, se acordará, pero os pregunto a vosotros, que también lo sois, pero no sé si tenéis tan buena memoria. ¿Recordáis a qué se dedicaba Rocky Balboa antes de boxear? No. Era el cobrador de deudas de un comisionista medio mafioso. Todo cuadra. Bueno. Congreso de los Diputados, Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francino. ¿Te has quedado tú también un poco con esa sensación de, no me gusta lo de morir matando, pero de que sí, de que si había alguna duda, Pedro Sánchez ha despejado hoy en el sentido de que va a seguir en la pelea?
Yo creo que eso les ha quedado bastante claro a los grupos parlamentarios que le han interpelado hoy a Sánchez. Es cierto que estas comparecencias, Carlas, son tan largas. 6 horas casi, ¿eh? Son 6 horas de pleno, muchos momentos de mucha tensión. Luego, cuando acaban, es muy difícil sacar una conclusión, una única conclusión de lo que ha dado de sí este debate y si cambia algo o no. Nos lo preguntamos muchas veces aquí en La Ventana también, ¿no? Después de estos plenos largos, si esto cambia en algo o no. Y yo creo que es que estos plenos sirven sobre todo para tomar la temperatura, ¿no? El estado de cada uno de los grupos parlamentarios. Y Sánchez ha venido hoy claramente a dejar claro que esta es la situación, que esto es lo que hay. Ha querido explicar de alguna manera desde su punto de vista que no todos los casos y las investigaciones que hay en los tribunales en este momento son lo mismo, ante lo que él ha llamado, claro. Eso es, ante lo que él ha llamado el nubarrón que intenta extender la derecha, decir que todo es igual, que corrupción del caso Ábalos, Santos o Koldo es lo mismo que lo que afecta a su mujer, a su hermano. Pues ha intentado aclarar las cosas. Tiene la sensación de que en el debate público eso no se está haciendo. Él ha querido hacerlo desde la tribuna del Congreso de los Diputados, poner las cartas sobre la mesa y decirle a todos los grupos: esto es lo que hay, yo voy a seguir gobernando, y a partir de ahí, si alguien quiere hacer otra cosa, pues que lo plantee, ¿no? Yo tengo la sensación, Guillermo, que en los últimos meses se han barajado dos posibilidades, las dos que plantea la Constitución, que es la cuestión de confianza y la moción de censura. Y el pleno de esta mañana ha sido una especie de una pseudo cuestión de confianza y moción de censura. Y diría más, yo creo que ha sido el primer gran mitin colectivo de las próximas elecciones, porque esta campaña electoral próxima, por mucho que se posponga, va a ser antes de que acabe un año, nos vamos a encontrar con muchos mítines ya de campaña, y yo creo que las líneas generales de los unos y de los otros se han esbozado en este pleno. Por eso el pleno no transcurre en el vacío, el pleno transcurre en la secuela de la sentencia de esta semana del Tribunal Supremo. Es decir, habláis de Rocky, yo creo que estamos viendo una versión contemporánea. Bueno, hablaba Iván Redondo, yo lo he citado porque Redondo, es que me ha venido yo también, contemporánea y española de Rocky Balboa, que es Rafa Nadal. Si el que haya visto el documental Rafa de Netflix, que es un recuento de sus lesiones, verá cómo se recupera una vez, se recupera otra vez, se recupera la cuarta vez, hasta que hay una vez que ya no se puede recuperar. Lo que pasa es que los enemigos le siguen temiendo. Entonces, las dos opciones, que es un poco lo que decía Isaías, serán o adelantar elecciones o la moción de censura. Y aquí es donde el que tiene que plantear la moción, el que tiene que dar el paso adelante, que es Feijóo, hoy con corbata a diferencia de Sánchez, pues tiene miedo a Rocky Balboa o a Rafa Nadal o a la leyenda de Rafa Nadal y no se atreve a plantear esa Déjame, moción. Matías, porque no lo harás tú, lo voy a hacer yo. Esta tesis que estás desarrollando forma parte de un artículo que acabas de publicar en Diario de Mallorca, que se titula Feijóo teme a un Sánchez hundido, donde dices, efectivamente, en la serie Rafa de Netflix, el propio Nadal reconoce que en su agonía jugó partidos innobles en los que no podía ni andar. Sin embargo, esta incapacidad no tranquilizaba a los rivales temblorosos que veían enfrente a un monstruo con 2 décadas de vigencia y desconfiaban de su caducidad. Y dices más adelante, Feijóo es el tenista con corbata que no se atreve a desafiar al ídolo caído con pantalones pirata. El presidente popular emboza su proverbial pereza en que una moción de censura supondría una victoria para Sánchez. Llevado al extremo su argumento, el PP tampoco debería presentarse a unas elecciones generales, por si acaso los socialistas se atrevieran a derrotarle de nuevo. Pero concluye el artículo de Matías, y esto es muy interesante. El director del New York Times prohibió los artículos con el enfoque por una parte, por otra parte. De ahí la obligación de resaltar, dice Matías Vallés, que el responsable político de la situación actual es Sánchez, que también se avergonzará algún día, como Rafa, de su último tramo en la Moncloa, salvo que se esté protegiendo de una imputación penal y personal que le intimaron desde Vox hasta Bildu. Matías. Sí, es que exactamente me ha sorprendido que los dos partidos le hablaran de esto. Yo no creo en esto, Sánchez es lo suficientemente valiente para seguir luchando contra los ataques. Ahora sí creo que él, que está escribiendo su biografía, como sabemos por fascículos y tal, en algún momento dirá que quizá debería haber adelantado las elecciones porque no está ganando nada postergando las elecciones. El caso de Ábalos, que ahora se ha condenado ahora, es de febrero del 24. En febrero del 24 se podía haber pensado, bueno, cuidado, no sobreactuemos, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. De hecho, no se expulsó
Ábalos del Partido Socialista, pero 2 años y medio después creo que nadie puede decir que la situación es mejor. Y además propiamente ya no habría un adelanto electoral, porque es que ahora mismo ya decir que se adelanta elecciones entre que acabe el Mundial, que España gane por supuesto el Mundial y los 2 meses sucesivos y tal, las elecciones ya serían a principios del 25, con lo cual él podría salvar esos muebles. Ahora, y lo que sí es cierto que se ha visto hoy, lo que has dicho antes, Carles, es el político, el presidente del gobierno más insultado de la historia de España. Las saunas, hoy ha salido hasta el padre de Pachi López. ¿Realmente alguien piensa que a los españoles les importa el padre de Pachi López para que se lo restriegue Feijóo? Es decir, se ha llegado a un extremo muy Creo que estaba pensando que es que Rafa Nadal tenía siempre la opinión pública de su lado, pero claro, Pedro Sánchez, como decía Francino, es que tiene un partido antisanchista en las calles, ya no solo desde los partidos, sino de figuras de la sociedad, pues eso, destacadas por una actividad o por otra, que hace mucho ruido, se les escucha mucho. Entonces... Matías, pero vayamos a tu hipótesis. Imagínate que hace 2 años o hace 1 año decide Pedro Sánchez adelantar las elecciones y 1 año después cae la condena del Tribunal Supremo. Imaginemos que aquellas elecciones hipotéticas, sin ganarlas, le hubieran permitido renovar el gobierno. Respondiendo a esta capacidad de resistencia, ¿en qué legislatura estaríamos? Vale. Sí. No, yo creo que estamos viendo en los últimos 2 años hay una victoria, por llamarla de alguna manera, de PP más Vox, que les arriendo la ganancia. Si hubiera sido hace 2 años, irían ya gobernando. Quería poner un último ejemplo, Carles. Digo, porque se puede salir como Rocky, pero no es habitual. Lula pasó casi 2 años en la cárcel. 2 años en la cárcel de una condena de 13 años. Y hoy es presidente de Brasil con todos los honores y nadie lo discute. Pero es excepcional, es decir, no es lo habitual. Y con una actuación de la justicia también para darle de comer aparte. De hecho, fue anulada la condena. Guillermo, Ese es uno de los ejemplos al que el gobierno recurre a menudo, sobre todo cuando habla de la instrucción y de la investigación que afecta tanto a la mujer como al hermano del presidente del gobierno. Recurren a esas campañas de hostigamiento que sufrió también Lula da Silva. Y hablabais también del temor que pueden tener los grupos de la oposición, de no saber muy bien si llegado el momento Sánchez tiene capacidad de aguantar o no, y en el PSOE saben y en el gobierno que ese es un fantasma que se comenta. El PP en las declaraciones públicas se da por ganador todos los días, pero cuando hablas con ellos en privado te reconocen que a Sánchez le temen, sobre todo en un escenario así, ¿no? Porque dicen que si todos los presidentes en sus últimas elecciones sabían que las iban a perder, o sea que Zapatero directamente ni siquiera llegó a presentarse, pero que Aznar o Felipe fueron a sus últimas elecciones ya sabiendo que iban a perderlas, el perfil que hacen de Sánchez es todo el contrario, y ese es un fantasma al que Sánchez hoy en el Pleno ha recurrido. Si te parece, Carlas, vamos a escuchar cómo Sánchez se ha puesto en el escenario de 2027 diciéndole primero a Feijóo que en 2027 podrá hacer lo que hizo en 2023, que es no ser presidente porque no quiso, tirando de ironía. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere. Aunque entonces serán los suyos los que no le querrán a usted, señor Feijóo. Acuérdese de lo que le digo. Sánchez, que internamente tiene también una situación delicada, ¿no? A la hora de poder explicar cuál está siendo la gestión de todos estos casos de corrupción, con algunos varones, pocos, es verdad, que sin poder real orgánico en la dirección de Ferraz, pero ayer escuchamos, por ejemplo, a Felipe González con Paje, ha llegado a decirle a Feijóo que los suyos serán los que no le quieran en 2027, e incluso a Abascal, que en las últimas semanas está azuzando ese temor a un posible pucherazo electoral sin ninguna base. Eso es, está hablando directamente de que puede haber un fraude en las elecciones sin sustentarlo en absolutamente nada. Pues Sánchez le ha dicho que ese temor que está infundiendo es simplemente el temor que él tiene a que Sánchez pueda volver a ganar. Lo que hace usted hoy con su terraplanismo electoral no es defender la democracia, es preparar la excusa para su próxima derrota. Y me alegra comprobar que ya darán por hecha.
Bueno. Así que Carla Sánchez ha salido a la ofensiva no solo por los casos judiciales y de corrupción que le afectan, sino también para intentar quitar ese nubarrón electoral y ese horizonte que tiene. No hay novedades en lo de esta tarde del juez Peinado y Begoña Gómez, ¿no? En teoría tiene que ir a entregar el pasaporte. No ha habido ningún freno de las medidas, ¿no? Que había un recurso de última hora. Vale. Tiene que entregarlo. Veremos a ver qué decide finalmente en el recurso que ha interpuesto tanto Begoña Gómez como su asesora. Sí. Que decide la justicia, pero ahora mismo lo que tiene que hacer en un primer término es entregar. Entonces ya cuando lo entregue o no lo entregue, comprobaremos si los escoltas le han ayudado a escapar, ¿no? Porque esta es otra de las cosas que parece mentira que se hayan sustanciado y se hayan escrito en un auto. Guillermo Lerma, cuídate mucho, compañero, y ánimo, que todavía falta cosa. Nos queda. Y no solo, y un abrazo. Oye, Matías, Isaías, Marta, cuando contamos cosas estas, esto por ejemplo de hoy, ¿no? Que llevamos tantos días, ¿qué os viene más, reír o llorar? No, yo me preocupo y me río un poco cuando encuentro más razonables a Paje y a Felipe González que al propio Sánchez. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Me perturba eso, Matías. Sí, me perturba mucho esto que acabas de decir. Someterme a examen porque algo está pasando. La razonabilidad de los argumentos que utilizan tanto el uno como el otro, sobre todo el uno, el que fue presidente y el que tiene una carga en su mochila, que hombre, conviene recordar, y aún así perdió las elecciones por 300.000 votos, frente a Aznar. Sí. Pero hombre, yo creo que habría que tener un poquito más de dignidad. Hazlo reír y te dará la vida el mapa del tesoro en la ciudad perdida. Hazlo reír y te dará su casa, los íntimos secretos de su voz callada. Hazla reír y te dará el domingo y el diario de su piel lo escribirá contigo. Hazla reír y aprenderás las claves, lo dulce del sabor que guarda bajo llave. Hazlos reír y lo que está en el fondo podrá sufrir. Nos apuntamos a la propuesta de Pedro Guerra, haznos reír. La risa es una señal social universal que nos conecta con los demás, pero las regiones cerebrales que la originan hasta ahora no se acababan de decodificar del todo bien. Y resulta que unos neurocientíficos han investigado qué ocurre exactamente en el cerebro cuando reímos y han descubierto que cuando una persona tiene un ataque de risa descontrolado, de eso que te pasa además en momentos inoportunos, se le activan áreas del cerebro distintas que cuando ríe, pues no sé, por un chiste, ¿no? O por todo por la radio, o por una situación graciosa. Que claro, lo que comentamos hace un momento, ¿no? Marta, Isaías, Matías, que viendo lo que tenemos a diario en una parte de la actualidad, o en varias partes de la actualidad, no sabemos si es mejor echarse a llorar o echarse a reír. O apelar al refrán de quien ríe el último ríe mejor. No, decía Groucho que la única risa auténtica surge de la desesperación, que es aquí ahora es cuando hay que reírse de verdad. Bernat Castaña es escritor y profesor de literatura en la Universidad de Barcelona. Es autor, entre otros libros, de Una filosofía de la risa en anagrama. Le hemos invitado a asomarse a la ventana con la percha de este estudio, pero básicamente como excusa para hablar de la risa. Bernat, buenas tardes, buena tarde. Buenas tardes. Del 1 al 10, nota en general, si hubiese que ponerla, ¿nos reímos bien, mal? ¿Nos reímos poco, mucho? ¿En qué nota estamos? Así, ya sé que así en general es muy complicado, pero por empezar la conversación por algún punto. Claro, pues habría que poner dos notas, una más cuantitativa, que yo creo que reímos bastante, pondría un 7, y en lo que respecta a la calidad, pues siempre suele ser un poco más baja, ¿no? Es decir, porque puede ser una risa más agresiva, de superioridad, de desprecio, una risa de protección, y en cambio... Risa de protección, ¿has dicho? Sí, sí, los antropólogos tienen un palabra raro que es como apotropaica, que es un tipo de risa que lo que hace es intentar alejar aquello que te da miedo, ¿no? Entonces sería este tipo de risa también. Pero yo creo que por así decirlo, la quinta esencia de todas las comicidades es el humor, y el humor que nos iguala a todos, que hace que nos hace sentir que todos participamos de la misma condición humana, que es igualmente pues ridícula y contradictoria, y por lo tanto, bueno, podemos bajar las defensas. A ti concretamente, Bernat, cuando hablamos de temas como el que acabamos de abordar hace un ratito, de la corrupción, los escándalos, el mal rollo, la bronca todo el día y tal, ¿te entran más ganas de reír o de llorar?
Bueno, y Kurt Vonnegut decía que entre reír y llorar, mejor reír porque después no hay que pasar la fregona, ¿no? Así de forma general. Pero yo creo que si es una risa, claro, todo depende de la risa. Si es una risa que lo que hace es generar sensación de fatalismo, de que no se puede hacer nada al respecto, que lo que hace es abonar el cinismo, pues yo creo que mejor que no. Pero si es una risa que de algún modo lo que intenta es objetivar lo que tienes delante, tomar distancia, luego también intentar comprender, yo creo que esa es la mejor actitud. Porque la principal función de la risa y las utilidades, ¿cuáles serían? Bueno, tiene muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, desde el punto de vista así más filosófico, es decir, más constructivo, a mí me parece que la risa primero es un excelente recordatorio de que no podemos saberlo todo y de que nos equivocamos muy a menudo. Buena parte de los chistes o situaciones cómicas que nos hacen reír, lo que hacen es subrayar que nuestros sentidos se equivocan, que nuestra razón se equivoca, que nuestro lenguaje es insuficiente. Y ya solo recordar que no podemos saberlo todo es algo excelente, porque es limitar nuestro dogmatismo. Pero luego también, evidentemente... Sí. No, veo, ¿verdad? Pero hay esta risa universal a la desgracia ajena, ¿no? La famosa piel de plátano, que es el chiste en todas las civilizaciones, es así. También. Creo que los alemanes le llaman Schadenfreude, ¿no? Es decir, la risa ante el mal ajeno. Bueno, sí, a ver, al fin y al cabo la comicidad es una herramienta y una herramienta puede ser utilizada de muchas formas diferentes. Entonces esta herramienta la podemos utilizar para humillar, para someter, para desidentificarnos con el sufrimiento del otro, pero claro, también la podemos utilizar para otras funciones pues más positivas. Sí. En alguna ocasión, Bernat, hemos hablado con algún neurocientífico que nos decía que para mejorar el bienestar emocional, la media que tenemos que tener son de 8 abrazos al día. ¿Hay algún tipo de medias y de risas al día que tengamos que tener para estar sanos emocionalmente? Pues eso ya lo ignoro. Lo ignoro, pero sin duda la risa está asociada, es uno de los grandes placeres, ¿no? Podríamos hablar de hacer el amor y de hacer el humor, incluso. Entonces, yo creo que cuanto más mejor. Ahora bien, siempre hay un tipo de risa que es mejor que otra. Es decir, una risa en la cual estás humillando a otra persona es posible que te deje una sensación de indignidad, de miedo a la revancha, al castigo, etcétera, etcétera, que yo creo que a lo mejor no es la buena risa. No debemos olvidar que, bueno, que ahí está la risa del acosador, del abusador, del torturador, la risa maligna, que expresa un falso aumento de potencia, porque lo que hace es vampirizar la potencia del otro. Entonces sí, en ese momento se puede uno sentir muy bien, pero en verdad, cuando uno se siente realmente pues liberado es cuando los demás también lo están contigo. Claro. Es que yo recuerdo, con lo que hablábamos antes, la risa de Sánchez en el Congreso cuando Feijóo dijo que no quería ser presidente del gobierno. Y es una risa contagiosa, tremenda, que tampoco le veo muy mala intención, pero hay una cosa, Bernat, estamos hablando de risa, fenómenos fisiológicos, supongo, como el estornudo, como toser, pero el humor es distinto, porque siempre se dice, no se sabe lo que es el humor, no se sabe en qué consiste exactamente el humor. Y en cada cultura es diferente también. Sí. Claro, sí. O sea, podríamos decir que comicidad es una palabra que reúne muchas formas cómicas diferentes, la parodia, la sátira, el escarnio, el sarcasmo, etcétera, etcétera, y que de todo ese abanico de comicidades hay una en particular que es lo que hemos dado en llamar humor, y que de algún modo, pues la literatura española pues tiene casi el privilegio de haberlo convertido en un sistema. Estoy pensando en Cervantes. Cervantes es el que consigue de algún modo superar ese tipo de risa más arcaica, donde te ríes de que le den una paliza a otro, ¿no? Y introducir una risa tierna, un humor que lo que hace es comprender que el otro se parece mucho a ti. Entonces yo creo que eso ya es un paso superior y es fundamental. Porque además es fundamental desde el punto de vista político, porque lo que hace es subrayar que todos somos esencialmente iguales, y esa es una condición de posibilidad esencial para que haya un verdadero diálogo democrático. No entra dentro de tu negociado, pero estamos hablando un poco de las virtudes psicológicas del reír, incluso filosóficas, ¿no? Yo he de confesar que cuando me río duermo mejor. Yo que tengo un mal dormir, duermo mejor. Es decir, que en mi caso la risa tiene además una consecuencia física. Me alivia, me relaja y me conduce a descansar muchísimo mejor.
Sí, yo por lo que he leído, evidentemente, como muy bien has dicho, no entra en mi negociado, pero por lo que he leído sí que tiene la risa unos efectos muy positivos, desde mejorar el sistema inmune hasta el placer, ¿no? Liberación de endorfinas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esto no hay que confundirlo, porque mucha gente piensa, si ríes mucho vives más. Al parecer también hay estudios que lo que dicen es que la gente pues más alegre, más expansiva, también suele beber más, comer más, fumar más, y que en verdad vive mejor, pero vive menos. O sea que no es una cuestión tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces, pero sin duda la risa es reparadora, como mínimo. Estamos muy contentos de reivindicar la risa una vez más aquí en La Ventana. Bernat Castaño, autor de Una filosofía de la risa. Muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Mira, ya pasamos de la risa a la voz. A ver, pregunta, Matías, Isaías, Marta. ¿Vosotros sois de llamar por teléfono para hablar con alguien, para quedar, para tener una conversación? De comunicar, yo todavía envío SMS, sí, ya lo sé, pero todavía hay gente que lo hacemos. De comunicaros por mensajes de WhatsApp o explayaros dejando notas de audio. No lo soporto. No, las notas de audio. Totalmente. No lo soporto. Pues será una cosa de edad. Yo no he enviado jamás una y nunca escucho una. No las escucho, lo digo. Además, aviso por tanto a mis comunicantes. Son fundamentales en el siglo XXI. ¿Sí? Claro que sí. A ver, depende para qué. Yo, por ejemplo, para trabajo no me gustan, intento no usarlas y si hay algo, sobre todo, pues urgente de lo que me tengo que enterar en el momento, agradezco que me escriban. Pero si es para estar en contacto con amigas y no tengo tiempo para llamarles y estar contándoles mi drama durante 10 minutos, pues le dejo un audio de 5, de 8 o de 9 minutos. Vale, eso sería un audio largo, digamos. Sí. Pero es que nadie tiene ese tiempo. Bueno, Marta sí. Sí, yo sí. Cuando duermo el niño por las noches voy escuchando los audios que tengo pendientes. La acumulación de notas de voz, de todas las maneras, nos va a llevar un día a descubrir el teléfono. Descubriremos a base de acumular notas de voz que hay una herramienta más directa. Hay audios largos, pero también puede haber audios cortos, audios concisos. Nada, hombre, nada. Gracias a vosotros por estar en mi vida. Mira, qué cosa más bonita, ¿verdad? Y tan concentrada. O el audioservicio. Maravilloso, claro, que el metro está cerrado. Pero claro, luego están los audios largos. Los audios ya donde vas dudando, toses, carraspeas, incluso si vas andando y puede ser que jadees un poco. Pues tío, lo que voy a hacer va a ser, como este año las nominaciones de los Goya salen tan tarde, tío, se dan un mes para reaccionar prácticamente. Me voy a ver todas las de cine español posible en esta semana y media, para cuando luego salga la de los Oscars, tenerlas ya más o menos hechas, ¿sabes? Ya he visto, por ejemplo, hoy me he visto La buena letra ahí en casa, que bueno, no está mal, y luego, a lo mejor, esta semana hay sesiones así de... Claro, ya abres ya el melón y te puedes encontrar pues ya reflexiones filosófico-literarias de cualquier nivel, vamos, o sea... Pero es que no sé, no me parece como el ángulo correcto para tomarlo, como, es que ese personaje no se lo merece, no son personas, ¿sabes? Son personajes, esa es la cosa. O sea, no es como... es como la conversación que estoy teniendo en Twitter y tal, no me parece... Este audio dura 4 minutos y medio, pero no tenemos tanto tiempo. Total, este fin de semana la periodista Nuria Lavari publicaba un artículo en El País titulado precisamente Los audios largos que dividen a España. Y encuadraba a la población en 2 tipos de españoles, los que defendéis, como tú, Marta, el audio largo, y los que no, como Isaías y Matías. Los que no hacemos ni una cosa ni otra, estamos ahí entre medias. Pero, ¿qué escribía, entre otras cosas, Nuria? Dice, esto es muy interesante porque es el contexto, ¿no? Durante milenios la comunicación ha sido lenta, oral y ha exigido paciencia. Internet prometió que nos haría más rápidos, textuales y urgentes, impacientes. Pero una vez completada su revolución, resulta que ya no escuchamos. Solo escaneamos mensajes. Tal vez por eso el audio largo me parece una posible rebelión. Ni es rápido, ni es eficiente, ni es urgente. Nuria Lavari, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me parece que vas a estar en minoría, pero no estaba previsto, ¿eh? Yo he preguntado si... Bueno, no solo eso escribías. Decías, los audios de mis amigas son lo mejor de la semana, los audios largos. Bueno... Totalmente, porque es que ahí hay un, no es exactamente el teléfono, fíjate que no es como volver al teléfono, porque el audio largo es una oralidad en diferido. Y el que lo envía, claro, es una cosa muy especial, sí. No es acción-reacción.
yo creo que se parece más a una carta. Por eso recibes este audio de una amiga que es como una carta. Y también lleva ese tiempo, ¿no? Ese tiempo ¿tiene alguien tiempo de escribir una carta, echarla al buzón, leerla? Nos ahorra un tiempo, y claro, yo me lo reservo, pues eso, por ejemplo, para pasear al perro de la que te escuchas 7 minutos, ¿no? De tu amiga. Es como un podcast solo para ti, es como una especie de lujo de la comunicación. Ostras, has dicho oralidad en diferido y un podcast solo para ti. Bueno, son dos, si fueran reclamos promocionales estaría muy bien. Pero escucha una cosa, ¿tú defiendes igual los audios largos cuando eres tú la que los envía o cuando los recibes? ¿Es la misma defensa, la misma línea de defensa? No, y estoy de acuerdo en que no siempre, o sea, quizás no es un siempre sí ni un siempre no. Pero también es muy bonito cuando de pronto abres tu corazón, cuando te vas a poner un audio largo, que casi te ahorra una terapia, y que además no esperas, eso es lo más bonito, no esperas una solución a tu problema, porque seguramente no la hay, o a tu desahogo, pero tú ya lo has soltado y en algún momento, que no es inmediato, y para mí eso es estupendo, tu amiga te contestará de vuelta, a lo mejor con un pulgar solo, o sea, a lo mejor cuando le ha llegado, lo ha escuchado, dormido al niño, ya eso no es tan importante para ninguna de las dos, por así decir. Yo creo que hay un trasfondo muy importante de egoísmo en el que emite estos audios. Y lo único que hace es garantizarse que no lo interrumpan. Lo que yo querría en este programa, 10 minutos seguidos hablando y que se transmitiera en íntegro. Claro, eso no existe. Los que habéis emitido ahora los dos últimos, los largos, no eran un mensaje, eran una interpretación teatral, un monólogo. Bueno, es una reflexión y le llega a alguien que tú quieres que lo escuche. Esto es lo que en el Evangelio se llamaba epístola y en la misa homilía, ¿no? Que la mandan. Y la única virtud que tiene, eso sí, pero esto no depende del emisor, sino depende de la tecnología que tenemos. Es que ya una vez que ves ese mensaje, sabes que va a durar 4:35 y dices, yo a este pesado no le voy a abrir el mensaje, o sí me apetece escucharlo. Yo lo siento, Matías e Isaías, pero no me creo que recibáis un audio y no lo escuchéis. No me produce ningún morbo. El rechazo es más valiente que el próximo deseo de no fuera a ser una proposición honesta o deshonesta, pero interesante, ¿no? Pero no. Yo los tengo casi prohibidos. Los tengo casi prohibidos y tengo algunos... Bueno, el que ha tenido hasta hace, que yo sepa, muy poquitos días específicamente prohibido un anuncio, una nota en su WhatsApp, decir, audios no, que trabajo en la radio, es el director de Se Amanece, Nos Vamos. ¿Ah, sí? Sí, que acaba de volver. Roberto, buenas tardes. Roberto ¿Qué Sánchez, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero ya no buenas lo tienes tardes. en tu WhatsApp este No, aviso. ya no lo tengo porque me Pero hace poco. Hace muy poco, pero lo retiré porque alguien me advirtió, oye, que igual estás cerrando la puerta a alguien que solo tiene la posibilidad de mandarte un audio. Ya había como cierta chanza al respecto, pero yo estoy con Matías, en que hay mucho de narcisista y de egoísmo en quien envía un audio. No, Nuria, tu turno. Yo puse ese estado de WhatsApp porque haciendo este programa a la ventana, en uno de esos días de incomparecencia del titular, en los que me tocaba, no, hombre, por vacaciones y estas cosas que te cogías, en el último tramo recibo un WhatsApp. Entonces vi que era de un ex compañero de la radio. Y pensé, bueno, igual se cree. Cuando acabó el programa y lo puse, me dijo que me enviaba un audio porque como sabía que yo estaba en antena, imaginaos la incongruencia, que me enviaba un audio porque sabía que yo estaba en antena. Entonces, yo creo que no hay mayor ejemplo de eso, del egoísmo de yo voy a soltar aquí lo que quiero contarte y tú estarás obligado porque, hombre, es muy difícil después cuando recibes el audio obviarlo, ¿no? Aunque sea no escucharlo a doble Si te sirve velocidad. de consuelo, Roberto, mi hijo mayor, lo siento, lo tengo que decir. Te llama me ha llamado, ahora hace tiempo que no, me llama alguna vez cuando estoy haciendo el programa y cuando se da cuenta de que estoy en directo y que no se había acordado él, deja una nota de voz diciendo, ay, perdona que no me habían recordado, pero a continuación suelta toda la brasa diciendo, porque no será urgente, ya lo escucharás. Pero piensa lo que tienes que decir antes. Vamos a contextualizar, por lo Francino. menos. Yo creo que tu hijo se está vengando de la cantidad de mensajes que recibe a través de las redes, creyendo que te los envían a ti y se los tiene que comer él, ¿no? Entonces, bueno, es la pequeña venganza. Eso es verdad. Nuria, dale, venga. No, que yo creo, primero, esto, fijaros, que también pone mucho valor en la palabra dada. Yo me rayé bastante con ¿esto es nuevo o se hacía antes? Porque a mí esto de la oralidad en diferido me importó. Y resulta que en la antigua Grecia ya había unos tipos o tipas que se llamaban hemeródromos. ¿Hemeródromos? Ostras, hemeródromos, no lo había yo nunca. Pues literalmente significa corredores de un día. Y lo que hacían
eran correr de un sitio a otro para transmitir palabra por palabra lo que había dicho un filósofo, una sentencia de un tribunal o un estratego, ¿no? Entonces, ellos eran grandes corredores y grandes memorizadores que trasladaban una palabra como de una persona a otra, como ahora haría un audio de WhatsApp, ¿vale? Es como que consigue esa cosa instantánea de regalarte esa palabra, pero que tampoco... Es un género entre la oralidad y la escritura, y yo creo que en eso es como muy interesante. No pensáis, aunque seáis detractores de los audios o de los pesados que os mandan audios o lo que sea, pero que una conversación de los audios entre escritoras, no vamos a leer ya relaciones epistolares nunca más. No, es verdad. Entonces a lo mejor empezamos a editar las notas de voz. Nosotros tenemos una sección que se llama Cartagrafías, que es un homenaje. Y la UDEF debe tener una gran hemeroteca. No, eso te iba a decir, Nuria, que todos los audios acaban en manos de la UCO, ¿eh? O sea, ahora la cosa está muy complicada. Oye, dejadme ampliar un poquito el foco y buscar opiniones con un poquito menos de edad. David Lasso y Lidia Ramón, compañeros de La Ventana, buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, ¿años? 27. 26. ¿Y qué? ¿Audios largos, cortos, breves? Sí, no, regular. Audios bien? Sí, siempre. Largos y cortos, yo creo que depende de la persona. Pero ahora yo os estaba escuchando y se lo estaba diciendo a los compañeros. Yo, por ejemplo, cuando salgo de la radio, que estoy un poco saturada después de estar tantas horas y tal, yo bajo el camino a casa caminando y la mayor parte del tiempo voy mandando audios, respondiendo a los que me han enviado o contándole mi día a mis amigos, y me sirve a mí como un poco de manera de desahogarme. Tú eres de las que no coge el teléfono, entonces, ¿no? No, también lo cojo. O sea, vale. Sí, a ver, si es verdad que si me estoy mandando muchos audios todo el rato, pues igual hay un momento que dices, oye, si quieres te llamo y nos explayamos un poco más, pero el teléfono lo llevo en la mano, puedo mandarte audios, o si me quieres llamar, sin problema. Pero si vuestra generación, que ha impuesto el vídeo de TikTok como la unidad de tiempo, que es un minuto corriendo, ¿cómo puede aceptar los audios de 4 y 5 minutos? Es lo que yo no entiendo. Hombre, hay una cosa que yo creo que no he escuchado, y es que no hemos hablado de que podemos poner los audios en 1,5 o en por 2. Eso ya no. Hay audios largos que puedo escuchar por 2. Dependiendo de la importancia del audio, se le da más rápido. No, yo tengo alguna amiga que al por 2 se le escucha como si yo hablara al por 1. Entonces, yo lo tengo estudiado. ¿Tú aceleras, Nuria? El mismo respeto, ¿Tú aceleras, Nuria, la reproducción a veces? Yo a veces, efectivamente, según el interlocutor, a veces acelero. Pero una cosa para los usuarios del teléfono. Cuando descubres el audio en diferido, dices, ostras, qué intromisión la llamada. Porque dime lo que me tengas que decir, que yo voy a escucharte de la mejor manera cuando pueda. Porque, claro, te asalta una llamada en cualquier parte y dices, joder, pues trabajo, tengo una vida, hago mis cosas, qué urgente. Yo ya cuando alguien me llama creo que ha pasado algo terrible, porque para llamar... Voy a pedir una opinión. La nota de voz. Voy a pedir una opinión cartesiana al 100%. Santiago Nuño Becerra, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Alguna alternativa a este debate que estamos manteniendo sobre audios largos, sí, no? ¿Alguna cosa nueva que tú hayas contemplado? Audios a veces, pero yo lo que hago bastante es añadir archivos a mensajes. Doy fe. Escritos, pero escritos por mí, ¿eh? Sí. Los añado como Words o como PDF. Pero escritos, no notas de voz. Escritos. Vale. Escritos. Bueno, pues cartesiano. ¿Estás preparado para que hagamos números, no? Sí. Porque voy a despedir al personal y luego nos ponemos con lo nuestro. Nuria Lavari, oye, muchísimas gracias por este ratito en La Ventana, que ha sido un placer. Pero queda el debate abierto, ¿eh? Es que estamos divididos, pero mil gracias. Bueno, pero está muy bien, David no ha dicho si es partidario, ¿no? Sí, no, yo 10 segundos. Audios siempre. Sí. Largos, cortos o medianos. Pero largos también. También. Muy bien. Roberto Sánchez, ya estabas despierto, ¿no? No te hemos... Sí, no, y además ha habido un Colombia, República Democrática del Congo, que nos ha quitado el Se Amanece. Es verdad, no ha habido programa esta madrugada. No, volvemos hoy. ¿Seguro? Sí, hombre, porque todavía no estamos en fase de prórrogas en el Mundial. No, pero puede haber una tormenta de estas. Puede haber una tormenta... Hostia, el otro día... Claro, que aplaza el partido 2 horas o así. Bueno, estamos pendientes. Pues nada, te escuchamos esta noche. Cuídate mucho. Hasta ahora. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Hacemos números
con Santiago Niño Becerra. Esto no sé si titularlo como aviso para navegantes, Santiago. Alemania va a establecer de manera obligatoria una pensión privada y vinculará la edad de jubilación a la esperanza de vida. O sea, de entrada, el 2% del salario, a partir de no sé qué año, tendrá que dedicarse a una pensión privada. ¿Esto qué? Sí, y esto se complementa con otra cosa, y es que en el 2092 la jubilación se fijará en los 70 años. Bueno, ¿2092? Sí, exactamente. Bueno, esta es una previsión bastante interesante, ¿no? Bueno, sí, aquí voy, Isaías. O sea, yo creo que, a ver, estas medidas, lo primero, lo de dedicar un porcentaje obligatorio y fijo del salario como contribución, bueno, en economías que lo puedan permitir, pues está bien. Está bien, de todas maneras... Suecia lo hace, ¿no? ¿Verdad, Santiago? Sí, exacto. El modelo sueco es ese, ¿no? Sí, Suecia lo hace. Estamos hablando de... las estimaciones apuntan a entre 140 y 750 euros al mes a partir del momento de jubilación y en un horizonte creo que de 20 años. Ya, es decir, estamos hablando de cifras y de años que vistos desde hoy tienen mucho impacto, sobre todo como mensaje político, pero claro, es que hablar del año 2092... Es que eso es hablar de la eternidad. Es que en el 2092 solo quedarán en pie los ingenios de inteligencia artificial, pero por favor. De todas formas, todo esto parecen siempre, Santiago, eufemismos para decir que no se pueden pagar las pensiones, por lo visto ni en España ni en Alemania. Pues algo de eso hay, claro. Matías, algo de eso hay. O sea, es decir, de hecho, y cada vez hay más voces, al principio eran voces marginales, que se están planteando que los ingenios tecnológicos, ya no hablo solo de inteligencia artificial, tendrían que cotizar a la seguridad social. Porque sí, cada vez hay más voces que de una u otra forma lo están planteando, porque se están, o sea, las previsiones que hay de eliminación de puestos de trabajo son impresionantes. Bueno, tenemos el tema de las pensiones y tenemos el tema de la vivienda, con dos titulares. El primero, bueno, ya lo sabíamos, pero aquí como hay números, pues todavía tiene más impacto. La crisis de la vivienda rompe España en dos, porque el salario necesario para pagar una hipoteca se cuadruplica en las ciudades más caras frente a las que son más baratas. Hay 14 de las 60 capitales españolas donde se necesita un sueldo superior a 2.500 euros netos para pagar la hipoteca. Sí, lo de dividir a España en dos no puede ser más preciso, ¿no, Santiago? Pues no. Y yo... ¿Cuál es la más cara? ¿Cuál es la más cara? La más cara, pues no recuerdo ahora. San Sebastián será, por ejemplo. San Sebastián o Palma de Mallorca. Palma, ¿no? Sí. Con más de 5.000 euros. Con más de 5.000 euros, Sí. Yo de todas maneras insisto en que el tema de pagar la hipoteca es algo que se ha de tener en cuenta, evidentemente, pero que previamente hay que tener ahorrada al menos el 40% o el 20% del precio de la vivienda, porque los bancos como máximo, las entidades financieras como máximo están concediendo el 80%. Con lo cual se ha de tener previamente un salario que haya permitido ahorrar ese 20% más los gastos de notaría, etcétera, etcétera. Claro, evidentemente España está dividida en dos, por el precio de la vivienda, pero es que además por la renta necesaria. Claro. El segundo título relacionado con la vivienda es que el Banco de España lo considera una situación casi de emergencia, de emergencia nacional, y ha hecho un informe que estará muy atento. ¿Esto sirve de algo, que el Banco de España... ¿Sí? Venga, pues cuéntalo. Sí, porque, a ver, el Banco de España es un organismo que es puramente técnico, se fija exclusivamente en cuestiones técnicas, monetarias, económicas. Hace pocos días publicó el informe anual Economía del 2025, etcétera, etcétera. Entonces, que el Banco de España resalte en sus conclusiones un tema que tiene una inmensa carga social, política, aquí no entro, pero social sí.
para mí es de una importancia capital. Y se reserva la posibilidad de intervenir los estándares bancarios para otorgar hipotecas. Sí. Esto no sé exactamente qué significa o por qué lo hace. Significa que podrá, evidentemente, con la bendición del Banco Central Europeo, claro está, pero podrá indicar a los bancos que pueden, no sé si la palabra es dulcificar, pero vamos, las condiciones para la concesión de hipotecas las podrá facilitar. De todas maneras, esto está bien, pero claro, si la concesión de hipotecas de una u otra forma se facilita, pero detrás no hay una renta suficiente para hacer frente al pago. ¿Qué es eso? Es que lo que te iba a decir, Santiago, me parece mejor que el Banco de España se dedique a la emergencia nacional de la vivienda que a la contención salarial, cuando cada mes nos decía que cobrábamos demasiado. Pero una vez en esto, lo que no hace es intervenir en el precio de la vivienda. Solo en todo caso facilitar los créditos, las hipotecas para pagarlo. Entonces, ¿por qué no medidas radicales? ¿Por qué no decir que la persona que tenga más de 3 viviendas se le pone unos gravamen y unas cargas que le obligan prácticamente a desprenderse de esas viviendas? No hay métodos más directos de actuar sobre ese mercado. Bueno, Matías, el Banco de España esto no puede hacerlo. No, el Banco de España no. Ahora... Poder recomendar, a lo mejor. Sugerir, recomendar... claro, además, los bancos centrales hoy en los países, quien habla del Banco de España, del Banco de Francia o habla del Banco de Alemania, que también existen. Es decir, los bancos centrales han perdido muchísima capacidad de influencia. Porque claro, ahora el Banco de España, del Banco Central Europeo, es el banco de bancos. Con lo cual, de alguna forma, los papeles que tenían los bancos nacionales han pasado a ser sustituidos por los bancos centrales. De todas maneras, yo vuelvo a insistir que para mí, que yo creo que no se le ha dado la importancia que tiene, que el Banco de España haya hecho mención a que es un problema de emergencia nacional el de la vivienda, yo creo que es algo a tener en cuenta. Oye, Santiago, ¿y la banca, en vez de mirar el salario o el patrimonio de quien compra, no debería mirar el precio de lo que se vende? En el sentido de que, claro, una hipoteca en el fondo significa que esa casa se la queda el banco hasta que tú puedes pagar la hipoteca. Luego te conviertes en propietario si el hipotecado no puede solventar. Es decir, oiga, mire, esto no puede valer 3 millones de euros. Lo siento mucho y no voy a conceder la hipoteca, con lo cual usted no va a ganar, pero a usted tampoco le van a engañar. Bueno, de todas maneras, Isaías, que esto nos lo podemos creer o no, pero el señor Pedro Torres, presidente del BBVA, pues hace 3 o 4 días hizo unas declaraciones en las que dijo que había muchas hipotecas con las que la banca no ganaba, o ganaba muy, muy poco. Es decir, que de alguna forma la hipoteca era la forma con la que el banco en cuestión, el banco que fuera, obtenía más negocio. Por ejemplo, a usted le damos la hipoteca si domicilia la nómina, y a la vez si coge un seguro de hogar, y a la vez si hace un renting del coche, y a la vez, pero la hipoteca en sí, insisto, según el señor Pedro Torres, no es un negocio en muchas ocasiones. Bueno, pues de momento lo dejamos aquí, Santiago, pero la próxima semana te esperamos para seguir haciendo números, ¿vale? Muy bien, de acuerdo. Cuídate mucho, venga. Gracias, igualmente. Matías Vallés, hasta la próxima semana, amigo. Un abrazo a todos. Si recibes en los próximos minutos una nota de voz, escúchala. M. del Vado. Escúchala. Pues escúchala, por favor. Donald Trump, ¿vale? sí. Venga, cuídate mucho. Marta, hasta mañana. Isaías, hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.